Cómo superar el sufrimiento con la sabiduría de las 4 nobles verdades. Todos enfrentamos el sufrimiento en algún momento de nuestras vidas, pero ¿y si te dijera que hay una manera de transformarlo en sabiduría? Hoy exploraremos cómo las 4 nobles verdades pueden guiarte en ese viaje. El sufrimiento es una experiencia universal, algo que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Puede manifestarse de múltiples formas, desde la tristeza de una pérdida, la angustia de la soledad, hasta el dolor físico y la frustración de nuestras expectativas no cumplidas. Esta realidad del sufrimiento es un tema central en muchas filosofías y religiones, pero pocas lo abordan con la profundidad y la claridad del budismo. En la filosofía budista, el sufrimiento, o dukkha, es considerado una parte integral de la existencia humana. Desde el momento en que nacemos, estamos expuestos a un mundo que, aunque hermoso y lleno de experiencias significativas, está también marcado por el sufrimiento. Las alegrías son efímeras, y las inevitables pérdidas y desilusiones nos recuerdan que nada es permanente. Esta naturaleza transitoria de la vida se convierte en una fuente constante de dolor si no aprendemos a aceptarla y a adaptarnos a ella. La primera noble verdad del budismo, que se centra precisamente en la realidad del sufrimiento, nos invita a reconocer y aceptar esta condición humana. Ignorar el sufrimiento o intentar evadirlo solo lo intensifica. La negación puede proporcionar un alivio temporal, pero eventualmente el dolor regresa, a menudo de formas más intensas. Por eso, es crucial enfrentar el sufrimiento con valentía y una mente abierta. Este reconocimiento no es un signo de debilidad, sino un paso hacia la comprensión y la transformación. El sufrimiento no se limita a las grandes tragedias de la vida. Muchas veces se manifiesta en los pequeños desengaños diarios, una discusión con un ser querido, el estrés en el trabajo, o la sensación de que nunca estamos a la altura de nuestras propias expectativas. Estos momentos, aunque sutiles, se acumulan y pueden generar un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional. El budismo nos enseña que es fundamental estar conscientes de estas experiencias y entender su naturaleza, ya que al hacerlo, comenzamos a desmantelar su poder sobre nosotros. Además, el sufrimiento tiene un componente colectivo. Las injusticias sociales, la pobreza y la violencia son sufrimientos compartidos que afectan a comunidades enteras. En este sentido, el sufrimiento individual no es una experiencia aislada, sino que está intrínsecamente conectado con el sufrimiento de los demás. Este entendimiento nos invita a desarrollar la compasión y la empatía, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia aquellos que nos rodean. La conexión entre nuestro sufrimiento y el de los demás nos impulsa a actuar, a buscar un cambio y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. La contemplación del sufrimiento también nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente vivir? Al explorar el sufrimiento a fondo, descubrimos que no es solo una experiencia negativa. Puede ser una fuente de sabiduría y crecimiento personal. Cuando atravesamos momentos difíciles y encontramos maneras de superarlos, adquirimos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra capacidad para resistir y adaptarnos. Esta transformación puede abrir la puerta a una vida más plena y significativa. El budismo no nos ofrece respuestas fáciles ni soluciones rápidas. En lugar de ello, nos proporciona un marco de trabajo a través del cual podemos explorar la naturaleza del sufrimiento y su lugar en nuestras vidas. Nos invita a preguntarnos sobre nuestras creencias, deseos y expectativas. Nos anima a desarrollar una mente inquisitiva y a investigar qué es lo que realmente nos causa dolor y por qué. Al comenzar este viaje hacia la comprensión del sufrimiento, es esencial acercarnos a este tema con una mente abierta y un corazón receptivo. Las 4 nobles verdades nos proporcionan una guía clara y comprensible para navegar por las aguas turbulentas de la vida, permitiéndonos ver el sufrimiento no solo como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y aprender. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un maestro, uno que nos enseña sobre la impermanencia, la compasión y la importancia de vivir con atención plena. En resumen, al iniciar este recorrido hacia la comprensión del sufrimiento, recordemos que no estamos solos. Todos enfrentamos desafíos y dolor, pero al compartir nuestras experiencias y reflexionar sobre ellas, podemos encontrar un sentido de comunidad y apoyo. Al final del día,
El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene que definirnos. Con la sabiduría del budismo y las 4 nobles verdades, podemos aprender a superar el sufrimiento, transformarlo y, en última instancia, encontrar paz en medio del caos. 2. Las 4 nobles verdades. La esencia del budismo se articula a través de las 4 nobles verdades, un conjunto de enseñanzas que abordan el sufrimiento y ofrecen un camino hacia la liberación. Estas verdades no son meras afirmaciones teóricas, son herramientas prácticas para ayudarnos a entender y transformar nuestra experiencia de vida. Profundicemos en cada una de estas verdades para comprender su relevancia y aplicación en nuestras vidas cotidianas. Primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, dukkha. La primera noble verdad nos presenta la realidad del sufrimiento. En sánscrito, esta verdad se llama dukkha, un término que abarca no solo el dolor físico, sino también la insatisfacción emocional y la angustia psicológica. Este sufrimiento puede manifestarse de muchas formas: el dolor de la pérdida, la angustia del deseo no cumplido, la ansiedad ante la incertidumbre del futuro y la tristeza que acompaña al envejecimiento. La sabiduría detrás de esta primera verdad radica en su honestidad. Nos invita a mirar nuestra vida sin la niebla de la ilusión. En lugar de buscar la felicidad en lo efímero, la enseñanza budista nos anima a reconocer que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Al aceptar esta verdad, comenzamos a liberarnos de las expectativas poco realistas que alimentan nuestro sufrimiento. Nos enseñamos a ser más compasivos hacia nosotros mismos y hacia los demás, entendiendo que todos estamos navegando en las mismas aguas turbulentas. Este reconocimiento no implica caer en la desesperanza. Más bien, es un llamado a la atención plena, a observar nuestras emociones y experiencias sin juicio. Al enfrentar el sufrimiento con una mente abierta, podemos comenzar a desmantelar las historias que contamos sobre nosotros mismos y nuestro sufrimiento. La autocompasión se convierte en una herramienta poderosa en este proceso, permitiéndonos experimentar el dolor sin quedarnos atrapados en él. Segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. La segunda noble verdad se centra en la causa del sufrimiento, que el budismo identifica como el deseo y el apego. El deseo no se refiere solo a deseos materiales o ambiciones superficiales, sino a cualquier anhelo que nos mantenga en un estado de insatisfacción. Deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son, deseamos evitar el dolor y aferrarnos a lo placentero. Este ciclo de deseo crea un estado de tensión interna que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Un ejemplo cotidiano de esto es nuestra relación con el tiempo. Muchas veces deseamos que el tiempo se detenga en momentos felices, tememos el paso del tiempo que inevitablemente trae el envejecimiento y la pérdida. Este apego al tiempo y a la idea de que ciertos momentos son más valiosos que otros puede llevarnos a perder de vista la belleza del presente. En lugar de disfrutar el aquí y el ahora, estamos atrapados en un ciclo de anhelos que nos impiden experimentar la vida en su totalidad. El budismo enseña que al identificar y desmantelar estos deseos y apegos, comenzamos a liberar nuestro sufrimiento. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras aspiraciones o a los deseos en sí, más bien, se trata de cultivar una relación saludable con ellos. A través de la meditación y la reflexión, podemos observar nuestros deseos y aprender a soltar lo que no podemos controlar. Al hacerlo, encontramos una profunda sensación de paz y aceptación en el presente. Tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. La tercera noble verdad es quizás la más esperanzadora: la cesación del sufrimiento es posible. Esta enseñanza sugiere que, al comprender y desmantelar las causas del sufrimiento, podemos alcanzar un estado de paz interior y liberación. Este estado de liberación se conoce como nirvana, un término que a menudo se malinterpreta como un lugar o un estado de existencia, pero que en realidad se refiere a la extinguibilidad de las llamas del deseo y el apego. La idea de que el sufrimiento puede cesar no significa que nunca experimentaremos dolor nuevamente, sino que podemos aprender a enfrentarlo con una nueva perspectiva. Al liberar nuestros apegos, al aprender a soltar nuestros deseos insatisfechos, encontramos la libertad en medio de la impermanencia de la vida. La aceptación de lo que es, en lugar de lo que deseamos que sea, nos permite vivir con una mayor claridad y tranquilidad. Cuarta noble verdad, el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Finalmente,
La cuarta noble verdad ofrece un camino claro y práctico, el noble camino óctuple. Este camino es un conjunto de prácticas que nos guían hacia la liberación del sufrimiento. Se compone de 8 componentes interrelacionados. Visión correcta, comprender las 4 nobles verdades y la naturaleza del sufrimiento. Intención correcta, desarrollar intenciones de amor y compasión. Habla correcta, utilizar el lenguaje de manera que promueva la paz y la verdad. Acción correcta, actuar de manera ética y responsable. Medios de vida correctos, elegir un modo de vida que no cause daño a otros. Esfuerzo correcto, cultivar el esfuerzo necesario para desarrollar la mente. Atención plena, mantener la conciencia en el momento presente. Concentración correcta, desarrollar la capacidad de meditación profunda. Este camino no es una lista de reglas rígidas, sino una guía flexible que se adapta a nuestras circunstancias individuales. Cada uno de estos elementos se refuerza mutuamente y juntos forman un sistema holístico para abordar el sufrimiento. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, comenzamos a transformar nuestra relación con el sufrimiento y con nosotros mismos. Las 4 nobles verdades no son solo enseñanzas antiguas, son un legado que sigue resonando en la actualidad. Al explorar y aplicar estas verdades, encontramos un camino hacia una vida más plena, consciente y compasiva. Este entendimiento nos invita a ser agentes activos en nuestra propia transformación, permitiéndonos enfrentar el sufrimiento con sabiduría y amor. 3. La segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. La segunda noble verdad del budismo se centra en la raíz del sufrimiento, el deseo y el apego. Comprender esta verdad es fundamental para desarrollar una perspectiva más profunda sobre nuestra experiencia humana y para empezar a desmantelar los patrones que nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento. La naturaleza del deseo. El deseo, en el contexto budista, no se limita a anhelos superficiales o materiales. Se refiere a cualquier forma de anhelo que nos lleva a una insatisfacción continua. Esto incluye no solo el deseo de poseer cosas, como dinero, poder o reconocimiento, sino también deseos más sutiles, como la búsqueda de aprobación, el deseo de ser amado, o el anhelo de que la vida sea diferente a como es. Este deseo se convierte en una fuente de sufrimiento porque nos mantiene en un estado de insatisfacción constante. Siempre hay algo más que queremos, algo que sentimos que nos falta, y esta sensación de vacío se convierte en un peso que arrastramos. El budismo nos enseña que el deseo es intrínseco a la naturaleza humana, pero cuando nos aferramos a él, se transforma en apego. Este apego se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con nuestras experiencias, personas y cosas. Por ejemplo, podemos apegarnos a una relación, temiendo perder a la otra persona, lo que nos genera ansiedad y sufrimiento. Este apego nos lleva a ver a la otra persona no como un ser libre, sino como un objeto de nuestro deseo, lo que puede distorsionar nuestra capacidad de amar y conectar de manera auténtica. La ilusión de la satisfacción. Uno de los aspectos más insidiosos del deseo es su naturaleza ilusoria. A menudo, buscamos la satisfacción en cosas externas, creyendo que, una vez que obtengamos lo que deseamos, encontraremos la felicidad. Sin embargo, este es un ciclo perpetuo. La felicidad que parece venir del cumplimiento de un deseo es temporal. Una vez que alcanzamos ese objetivo, pronto surgen nuevos deseos, y la insatisfacción regresa. Esta es la naturaleza de dukkha, un sufrimiento que proviene de nuestra incapacidad para estar contentos con lo que tenemos. Tomemos, por ejemplo, el deseo de éxito profesional. Muchos de nosotros creemos que si alcanzamos un determinado nivel en nuestras carreras, seremos felices. Sin embargo, una vez que alcanzamos ese objetivo, a menudo nos fijamos nuevas metas, y el ciclo de insatisfacción se repite. Esta búsqueda incesante de satisfacción a través del deseo nos aleja de la verdadera felicidad, que es encontrar paz en el momento presente. El apego y sus consecuencias. El apego va más allá del deseo, implica una identificación con lo que poseemos o con nuestras experiencias. Nos aferramos a nuestras ideas, nuestros roles, y nuestras relaciones de tal manera que cuando experimentamos pérdida o cambio, el dolor se siente abrumador. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, la intensidad del sufrimiento puede ser devastadora,
en gran parte debido al apego que teníamos hacia esa persona. El apego también puede manifestarse en nuestra identidad. Nos identificamos con nuestras creencias, estatus social, o incluso con nuestras emociones. Esta identificación crea una ilusión de separación y nos sumerge en un ciclo de sufrimiento, ya que la vida es inherentemente cambiante e impredecible. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, sentimos una profunda disonancia interna. La relación entre deseo, apego y sufrimiento. El deseo y el apego están entrelazados, y juntos son las causas fundamentales del sufrimiento. El budismo nos enseña que, al abordar estos aspectos, podemos comenzar a desmantelar nuestra relación con el sufrimiento. Esto no significa eliminar todos nuestros deseos, sino aprender a soltar el apego a ellos. La práctica de la atención plena es crucial en este proceso. A través de la meditación y la reflexión consciente, podemos observar nuestros deseos y apegos sin identificarnos con ellos. Esta observación nos permite ver las cosas tal como son, y no como desearíamos que fueran. En lugar de reprimir nuestros deseos, aprendemos a aceptarlos como parte de nuestra experiencia humana. Este cambio de perspectiva es fundamental para liberarnos del sufrimiento. La liberación a través del entendimiento. Al comprender el origen del sufrimiento, podemos comenzar a trabajar hacia su cesación. Este entendimiento nos permite crear espacio entre el deseo y nuestra respuesta a él. En lugar de dejarnos arrastrar por el deseo, podemos elegir cómo responder a él de una manera que no nos cause más sufrimiento. Este proceso requiere práctica y dedicación, pero es un viaje profundamente transformador. La aceptación es un componente clave en este proceso. Aceptar que los deseos y apegos son parte de la experiencia humana nos permite enfrentarlos con compasión y entendimiento. Esta aceptación no es resignación, sino un acto de valentía que nos permite vivir con mayor autenticidad. Al liberarnos de la necesidad de que las cosas sean de una manera particular, comenzamos a experimentar una mayor libertad interior. Reflexiones sobre el origen del sufrimiento. En conclusión, la segunda noble verdad nos invita a explorar y cuestionar nuestros deseos y apegos. Al hacerlo, nos brindamos la oportunidad de entender nuestras experiencias de una manera más profunda. Este entendimiento es un primer paso crucial en el camino hacia la liberación del sufrimiento. Al reconocer que el deseo y el apego son las raíces de nuestro sufrimiento, podemos comenzar a cultivar una vida más plena y consciente, una vida donde el sufrimiento no nos define, sino que nos enseña y nos transforma. 4. La tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. La tercera noble verdad del budismo nos presenta una afirmación profunda y liberadora: la cesación del sufrimiento es posible. Esta verdad sugiere que, a través de la comprensión y el trabajo con las causas del sufrimiento, podemos alcanzar un estado de paz interior y liberación conocido como nirvana. Sin embargo, para muchos, este concepto puede parecer abstracto o incluso inalcanzable. Profundicemos en lo que significa realmente la cesación del sufrimiento y cómo podemos trabajar hacia ella. Comprendiendo el nirvana. El término nirvana a menudo se traduce como extinción o apagamiento. Sin embargo, es crucial entender que no se trata de un estado de no existencia, sino de la liberación de los deseos y apegos que generan sufrimiento. En este sentido, nirvana es un estado de profunda paz y claridad mental, donde las perturbaciones emocionales han sido disueltas. No es un lugar al que llegamos, sino un estado de ser que experimentamos en el momento presente. Para alcanzar este estado de liberación, debemos reconocer que el sufrimiento no es una parte esencial de nuestra existencia, sino una consecuencia de nuestra relación con nuestros deseos y apegos. Esta cesación del sufrimiento implica una transformación de nuestra percepción y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. La importancia de la comprensión. La tercera noble verdad se basa en la comprensión de que el sufrimiento es impermanente y que, al igual que todas las experiencias, tiene un comienzo y un final. Al ver el sufrimiento como un fenómeno transitorio, comenzamos a desapegarnos de él. Esto no significa que no experimentaremos dolor, sino que podemos aprender a enfrentar el dolor con una mente clara y tranquila. Este proceso de desapego requiere una profunda introspección y autoconocimiento. A menudo,
Nuestras respuestas al sufrimiento están condicionadas por patrones de pensamiento y emociones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Al reconocer estos patrones, podemos empezar a desmantelar las creencias que alimentan nuestro sufrimiento. Por ejemplo, si creemos que nuestra valía está ligada a nuestros logros, cada fracaso puede ser una fuente de gran sufrimiento. Sin embargo, al desafiar esta creencia, comenzamos a liberar nuestra autoimagen del peso del rendimiento. La práctica del soltar. Un aspecto fundamental de la cesación del sufrimiento es la práctica del soltar. Esto implica dejar ir la necesidad de controlar nuestras experiencias y el deseo de aferrarnos a lo que nos proporciona satisfacción. El soltar no es una renuncia a nuestras metas o deseos, más bien, se trata de liberarnos de la idea de que nuestra felicidad depende de obtener algo específico. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar esta capacidad de soltar. A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. En lugar de permitir que nuestros deseos nos controlen, aprendemos a verlos como simplemente eso, deseos. Esta distinción nos permite elegir cómo responder a ellos de manera más consciente y equilibrada. El rol de la compasión. La compasión juega un papel fundamental en la cesación del sufrimiento. Al desarrollar una actitud compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás, creamos un espacio en el que podemos experimentar nuestras emociones sin juicio. La compasión nos ayuda a ver el sufrimiento como una experiencia compartida, lo que nos permite conectar más profundamente con los demás. Esta conexión puede ser liberadora. Al reconocer que todos enfrentamos sufrimiento, encontramos un sentido de comunidad y apoyo. La compasión nos enseña que no estamos solos en nuestro dolor y que, al compartir nuestras experiencias, podemos encontrar consuelo y comprensión mutua. Este sentido de conexión es un antídoto poderoso contra el sufrimiento, ya que nos recuerda que la vida es una red de interdependencia. La liberación a través de la sabiduría. La cesación del sufrimiento también implica el desarrollo de la sabiduría. La sabiduría budista no se refiere solo a conocimientos intelectuales, sino a una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Esta sabiduría nos permite ver más allá de nuestras percepciones limitadas y nos ayuda a discernir lo que realmente importa en la vida. Al cultivar esta sabiduría, comenzamos a entender que la felicidad no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra relación interna con nuestras experiencias. Aprendemos que la paz interior es un estado que podemos desarrollar a través de la práctica y la atención plena. Esta comprensión nos empodera, ya que nos muestra que la verdadera libertad no se encuentra en la obtención de deseos, sino en la capacidad de vivir con apertura y aceptación. Reflexiones sobre la cesación del sufrimiento. En conclusión, la tercera noble verdad nos ofrece un mensaje de esperanza y posibilidad. La cesación del sufrimiento no es solo un ideal espiritual, es un camino accesible a través de la práctica consciente y la transformación interna. Al comprender que el sufrimiento puede ser desmantelado a través del desapego, la compasión y la sabiduría, abrimos la puerta a una vida más plena y significativa. El viaje hacia la cesación del sufrimiento es un proceso continuo de autoexploración y crecimiento personal. Nos invita a enfrentar nuestras sombras con valentía y a abrazar la luz de la comprensión. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que la libertad no es un destino, sino una forma de vivir, una forma de ser en el mundo que nos permite experimentar la vida en su totalidad, con todos sus altibajos, sin quedarnos atrapados en el sufrimiento. Así, el verdadero poder de la tercera noble verdad radica en su capacidad para transformar nuestra relación con el sufrimiento, guiándonos hacia una existencia más plena y consciente. 5. La cuarta noble verdad, el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. La cuarta noble verdad del budismo presenta el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Este camino no es un conjunto de creencias abstractas, sino una guía práctica que invita a la acción y a la transformación personal. Conocido como el noble óctuple sendero, este camino ofrece un enfoque holístico para abordar el sufrimiento y cultivar una vida más plena y consciente. Profundicemos en cada uno de sus componentes y en cómo se interrelacionan para guiarnos hacia la liberación. Comprendiendo el noble óctuple sendero. El noble óctuple sendero se divide en tres categorías principales: sabiduría, ética y concentración.
Cada uno de estos aspectos es esencial para el desarrollo integral del individuo y se entrelazan para formar un camino coherente hacia la libertad del sufrimiento. Sabiduría, prajna. Visión correcta. Este es el primer paso del sendero, que implica entender las 4 nobles verdades y reconocer la naturaleza del sufrimiento y su origen. Tener una visión correcta nos permite ver las cosas tal como son, sin la distorsión del deseo o el apego. Esta comprensión es fundamental para liberarnos del ciclo de sufrimiento y nos brinda una base sólida para avanzar en nuestro camino. Intención correcta. La intención correcta se refiere a la motivación detrás de nuestras acciones. Es esencial cultivar intenciones basadas en la compasión y el amor, en lugar de deseos egoístas. Esta intención dirige nuestras acciones hacia el bienestar de todos los seres, permitiéndonos actuar con integridad y ética. Ética, sila. Habla correcta. La forma en que nos comunicamos tiene un profundo impacto en nuestra experiencia de vida y en la vida de los demás. La habla correcta implica hablar con verdad, amabilidad y compasión. Evitar el discurso dañino, como el chisme o las palabras hirientes, es esencial para cultivar relaciones saludables y una atmósfera de paz. Acción correcta. La acción correcta se centra en comportamientos que no causen daño a nosotros mismos ni a los demás. Implica actuar con integridad y compasión, siguiendo principios éticos que promuevan el bienestar general. Esta práctica es un reflejo de nuestra intención correcta y contribuye a una vida más armoniosa. Modo de vida correcto. Este aspecto se refiere a la elección de un estilo de vida que respete la vida y el bienestar de todos los seres. Un modo de vida correcto puede incluir elegir profesiones que no causen daño y participar en actividades que promuevan la paz y la justicia. Concentración, samadhi. Esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto implica cultivar estados mentales positivos y trabajar para superar los negativos. Esto significa dedicar tiempo a prácticas que fomenten el crecimiento personal, como la meditación y la atención plena. El esfuerzo correcto es crucial para mantenernos enfocados en nuestro camino y evitar las distracciones que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Atención correcta. La atención correcta se refiere a la práctica de la atención plena, que implica estar plenamente presente en el momento actual. Esta práctica nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, ayudándonos a liberarnos del sufrimiento que proviene de la identificación con nuestras experiencias. Concentración correcta. La concentración correcta implica cultivar una mente calmada y enfocada a través de la meditación. Esta práctica nos permite desarrollar una claridad mental que es esencial para comprender la naturaleza de nuestra experiencia y para llevar a cabo acciones que promuevan el bienestar y la paz. La interconexión de los 8 aspectos. Cada uno de estos componentes del noble octuple sendero no funciona de manera aislada, sino que está interrelacionado. La comprensión profunda que se desarrolla a través de la visión correcta fortalece nuestras intenciones y guías éticas. A su vez, la acción correcta y la habla correcta alimentan un modo de vida que refuerza nuestros esfuerzos de concentración y atención. Este ciclo de interconexión crea un camino cohesivo que nos guía hacia la cesación del sufrimiento. La práctica del noble octuple sendero es un viaje continuo, y no se trata de un destino fijo. A medida que avanzamos en el camino, descubrimos que cada uno de estos aspectos se profundiza y enriquece con nuestra experiencia. La sabiduría que cultivamos se refleja en nuestras acciones, y nuestras acciones, a su vez, impactan nuestra comprensión del mundo. La importancia de la práctica. La teoría detrás del noble octuple sendero es esencial, pero la verdadera transformación ocurre a través de la práctica. Cada uno de estos elementos requiere un compromiso activo y una dedicación constante. La meditación, por ejemplo, es fundamental para cultivar la concentración correcta y la atención plena. Nos ayuda a desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin ser arrastrados por ellos. Además, la práctica de la ética es crucial para vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. A medida que cultivamos la compasión y la amabilidad, creamos un ambiente más saludable y armonioso, lo que a su vez refuerza nuestro propio crecimiento personal. El camino como un proceso transformador.
El noble óctuple sendero es un camino de transformación personal que nos invita a cuestionar nuestras creencias, a liberarnos de patrones de comportamiento dañinos y a cultivar una vida de significado. Cada paso en el sendero es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza del sufrimiento. A medida que avanzamos en este camino, nos volvemos más conscientes de cómo nuestros pensamientos, palabras y acciones afectan no solo a nuestra propia vida, sino también a la vida de los demás. Este sentido de interconexión es fundamental para desarrollar una comprensión más profunda de la vida y nos impulsa a actuar con responsabilidad y compasión. Reflexiones sobre el noble óctuple sendero. En conclusión, la cuarta noble verdad nos ofrece un camino claro y práctico hacia la cesación del sufrimiento. A través del noble óctuple sendero, podemos cultivar una vida más plena y consciente, y aprender a vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Este camino no es un fin en sí mismo, sino un viaje continuo de autoexploración y crecimiento. Al comprometernos con este sendero, descubrimos que la liberación del sufrimiento no es solo un ideal espiritual, sino una posibilidad real y alcanzable en nuestra vida diaria. Cada paso que damos en este camino nos acerca más a la paz interior y a una existencia más auténtica, donde el sufrimiento ya no define nuestra experiencia, sino que se convierte en un maestro que nos guía hacia la sabiduría y la comprensión. 6. La integración de las cuatro nobles verdades en la vida diaria. La verdadera sabiduría de las cuatro nobles verdades radica en su capacidad para ser integradas en nuestra vida diaria. No se trata solo de conceptos filosóficos, sino de herramientas prácticas que pueden transformar nuestra experiencia cotidiana y ayudarnos a manejar el sufrimiento de manera efectiva. En este punto, exploraremos cómo podemos aplicar estas verdades en diversas áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras reacciones ante el estrés y la adversidad. Aplicando la primera noble verdad, el sufrimiento existe. La primera noble verdad nos invita a reconocer y aceptar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Este reconocimiento es un primer paso vital hacia la transformación. En lugar de evitar el sufrimiento, podemos aprender a mirarlo de frente, comprendiendo que es natural y universal. Una forma de aplicar esta verdad es a través de la práctica de la autoobservación. Cuando experimentamos dolor, ya sea físico, emocional o mental, en lugar de reaccionar de manera instintiva, podemos tomar un momento para detenernos y reconocer lo que estamos sintiendo. Esto puede implicar llevar un diario emocional, donde registramos nuestras experiencias de sufrimiento y reflexionamos sobre ellas. A través de esta práctica, podemos identificar patrones en nuestro sufrimiento y cómo nuestras reacciones pueden exacerbarlo. Además, al hablar sobre nuestras experiencias con amigos o seres queridos, normalizamos el sufrimiento y encontramos apoyo. Este compartir no solo nos ayuda a desahogarnos, sino que también refuerza la idea de que todos enfrentamos luchas y que no estamos solos en nuestras batallas. La empatía y la compasión surgen de este entendimiento compartido. Enfrentando la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. La segunda noble verdad nos invita a investigar las causas del sufrimiento. Es crucial reconocer que muchas de nuestras luchas provienen del apego y del deseo. Para aplicar esta verdad, podemos practicar la atención plena para observar nuestros deseos y apegos. ¿Qué es lo que realmente anhelamos? ¿Son estos deseos realistas o saludables? Un enfoque efectivo es la meditación sobre el desapego. En esta práctica, visualizamos nuestros deseos como hojas que flotan en un río. En lugar de aferrarnos a ellas, permitimos que fluyan, reconociendo que pueden venir y ir sin que nuestra paz interior dependa de ellas. Esta visualización nos ayuda a ver nuestros deseos como transitorios, lo que reduce su poder sobre nosotros. También podemos trabajar en nuestras expectativas. A menudo, el sufrimiento surge de la discrepancia entre nuestras expectativas y la realidad. Al revisar y ajustar nuestras expectativas, podemos disminuir el dolor que surge de la frustración. Esto puede implicar ser más realistas sobre nuestras metas y aceptar que la vida está llena de incertidumbres y cambios. Embracing la tercera noble verdad, la cesación del sufrimiento. La tercera noble verdad nos recuerda que la cesación del sufrimiento es posible. Esta verdad puede parecer alentadora, pero también plantea preguntas sobre cómo lograrlo.
La clave está en la práctica constante y en la voluntad de transformar nuestra relación con el sufrimiento. Para integrar esta verdad en nuestra vida, podemos establecer intenciones diarias. Al comenzar cada día, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo acercarme a la paz interior hoy? Esta pregunta nos permite mantener un enfoque consciente en nuestras acciones y decisiones, recordándonos que cada elección que hacemos puede ser un paso hacia la cesación del sufrimiento. Otra práctica útil es la gratitud. Al cultivar una mentalidad de gratitud, comenzamos a ver lo positivo en nuestras vidas, incluso en medio del sufrimiento. Esto no significa ignorar el dolor, sino reconocer que hay aspectos valiosos en nuestras experiencias, incluso en las más difíciles. Llevar un diario de gratitud o simplemente reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede ser un poderoso antídoto contra el sufrimiento. Practicando la cuarta noble verdad, el camino hacia la liberación. La cuarta noble verdad nos presenta el noble óctuple sendero como el camino hacia la cesación del sufrimiento. Integrar este camino en nuestra vida diaria requiere compromiso y esfuerzo, pero los beneficios son profundos. Una forma de hacerlo es establecer prácticas diarias que alineen nuestras acciones con los componentes del sendero. Por ejemplo, podemos dedicar tiempo cada día a la meditación para cultivar la concentración correcta y la atención plena. La meditación no solo nos ayuda a calmar la mente, sino que también nos permite observar nuestros pensamientos y emociones desde una perspectiva más objetiva. Además, podemos trabajar en la habla correcta y la acción correcta. Esto significa ser conscientes de cómo nos comunicamos y de cómo actuamos en nuestras interacciones diarias. Preguntarnos si nuestras palabras y acciones reflejan nuestros valores éticos puede ser un poderoso ejercicio de autoevaluación. Practicar la amabilidad, la empatía y el respeto hacia los demás crea un entorno que fomenta la paz y reduce el sufrimiento tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. El esfuerzo correcto también se manifiesta en nuestra disposición a aprender y crecer. Podemos leer libros, asistir a talleres o participar en grupos de estudio sobre el budismo y la filosofía que nos inspiren. El aprendizaje continuo alimenta nuestro deseo de aplicar estas verdades en nuestras vidas y nos conecta con otros que comparten el mismo camino. Reflexionando sobre la integración de las cuatro nobles verdades. Integrar las cuatro nobles verdades en nuestra vida diaria es un viaje continuo que requiere dedicación y reflexión. Al hacer de estas verdades una parte fundamental de nuestra experiencia diaria, cultivamos una vida más consciente y plena. Cada paso que damos en este camino nos acerca más a la paz interior y a la comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento. A medida que aplicamos estas verdades, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. Al compartir nuestra experiencia y comprensión, contribuimos a crear un mundo más compasivo y consciente. Las cuatro nobles verdades nos guían hacia una vida en la que el sufrimiento ya no nos define, sino que se convierte en un maestro que nos enseña la sabiduría y la compasión necesarias para vivir plenamente. 7. Historias de transformación, ejemplos de la aplicación de las cuatro nobles verdades. A lo largo de la historia, muchas personas han encontrado inspiración en las cuatro nobles verdades, utilizando sus principios para transformar su sufrimiento en sabiduría y compasión. Estos relatos de transformación nos ofrecen un vistazo a cómo las verdades budistas pueden aplicarse en situaciones de la vida real, proporcionando un mapa para quienes buscan superar el dolor y encontrar un propósito más profundo en sus experiencias. Historia 1. La búsqueda de la paz en el dolor. Consideremos el caso de Clara, una mujer que enfrentó una pérdida devastadora al perder a su madre debido a una enfermedad prolongada. El sufrimiento que Clara experimentó era abrumador, y se sintió atrapada en una espiral de tristeza y desesperación. Sin embargo, a través de la lectura de textos budistas y la reflexión sobre las cuatro nobles verdades, Clara comenzó a entender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Aplicación de la primera noble verdad. Al aceptar que el sufrimiento forma parte de su experiencia humana, Clara dejó de luchar contra su dolor. En lugar de intentar evitar sus sentimientos de tristeza, comenzó a observarlos. Llevó un diario donde registraba sus emociones, lo que le permitió ver la naturaleza transitoria de su dolor. Esta práctica le dio espacio para procesar su duelo sin sentirse abrumada. Explorando la segunda noble verdad,
Clara también se adentró en la causa de su sufrimiento, reconociendo que su apego a su madre y la nostalgia por los momentos pasados eran fuentes de dolor. Comenzó a reflexionar sobre cómo el apego a las cosas y personas puede causar sufrimiento. Esta comprensión la llevó a trabajar en su relación con el apego, entendiendo que, aunque el amor por su madre era profundo, no debía permitir que el recuerdo de su ausencia la definiera. Transformación a través de la tercera noble verdad. Clara se dio cuenta de que la paz era posible a través de la aceptación. Al practicar la gratitud por los momentos compartidos con su madre, comenzó a transformar su dolor en aprecio. Esta mentalidad de gratitud le permitió reconectar con su madre en un nivel diferente, manteniendo viva su memoria de manera positiva. El camino de la cuarta noble verdad. Finalmente, Clara comenzó a practicar el noble octuple sendero. Se dedicó a la meditación, lo que le permitió desarrollar una atención plena que le ayudaba a navegar sus emociones. A medida que se comprometía con la ética y la compasión, también se convirtió en voluntaria en un hogar de ancianos, ofreciendo apoyo a otros que enfrentaban la pérdida. Este acto de servicio le dio un sentido renovado de propósito y comunidad, transformando su sufrimiento en una fuerza de conexión y amor. Historia 2. El despertar de la conciencia. Otro ejemplo inspirador es el de Javier, un joven que luchaba contra la ansiedad y la depresión. A lo largo de su vida, Javier sintió que su sufrimiento era insuperable, y a menudo se encontraba atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. A través de la búsqueda de respuestas, se topó con las 4 nobles verdades y decidió aplicar sus principios a su vida. Reconociendo el sufrimiento, al igual que Clara, Javier comenzó por aceptar que su sufrimiento existía. En lugar de reprimir sus sentimientos, empezó a hablar sobre su ansiedad con amigos y familiares. Esta apertura le permitió sentirse menos aislado y más apoyado. Reconoció que el sufrimiento no era un signo de debilidad, sino una parte de su experiencia humana. Entendiendo las causas, a medida que exploraba las raíces de su ansiedad, Javier se dio cuenta de que muchas de sus preocupaciones estaban ligadas a sus expectativas poco realistas sobre sí mismo y su vida. Esta reflexión le ayudó a identificar el apego a la perfección como una fuente significativa de su sufrimiento. Decidió trabajar en ser más compasivo consigo mismo y a permitirse cometer errores. Practicando la cesación del sufrimiento, Javier comenzó a incorporar la meditación en su rutina diaria. A través de la atención plena, aprendió a observar sus pensamientos sin dejarse llevar por ellos. Este proceso de autoobservación le permitió distanciarse de sus ansiedades, creando un espacio donde podía responder a sus pensamientos en lugar de reaccionar a ellos. Integrando el noble octuple sendero, finalmente, Javier se comprometió con el noble octuple sendero. A medida que practicaba la acción correcta y la habla correcta, comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras y acciones. Se unió a un grupo de apoyo, donde pudo compartir sus experiencias y aprender de otros en situaciones similares. Este sentido de comunidad se convirtió en un pilar fundamental en su camino hacia la sanación. Historia 3. Transformación en el servicio. La historia de Miriam, una activista que enfrentó injusticias sociales y políticas, también resuena con las 4 nobles verdades. Miriam había estado profundamente afectada por el sufrimiento que observaba a su alrededor, especialmente en comunidades marginadas. Sentía un fuerte deseo de ayudar, pero a menudo se sentía impotente ante la magnitud del dolor que enfrentaban los demás. Reconocimiento del sufrimiento colectivo. Al estudiar las 4 nobles verdades, Miriam comenzó a reconocer que el sufrimiento no solo era personal, sino también colectivo. Al aceptar la realidad del sufrimiento en su entorno, sintió una responsabilidad más profunda de actuar. Este reconocimiento la impulsó a buscar formas efectivas de contribuir a la causa. Explorando las causas del sufrimiento, al investigar más sobre las causas del sufrimiento social, Miriam comprendió que el sistema de opresión y desigualdad era un factor significativo. Esto le llevó a cuestionar sus propias creencias y a trabajar en su propia educación sobre temas de justicia social. Se dio cuenta de que el cambio real comienza desde adentro y que su propia comprensión debía crecer. Camino hacia la cesación. A medida que se comprometía con su causa, Miriam adoptó prácticas de autocuidado. Se dedicó a la meditación y a la reflexión personal, reconociendo que el activismo debía ir acompañado de un cuidado interior,
Al fortalecer su propia resiliencia, se volvió más efectiva en su trabajo y encontró la energía necesaria para seguir luchando por los demás. Implementando el noble óctuple sendero en el activismo, Miriam aplicó los principios del noble óctuple sendero a su activismo. Practicó la habla correcta al comunicarse con aquellos que se beneficiaban de su trabajo, eligiendo un lenguaje que fomentara la unidad en lugar de la división. Además, trabajó en el esfuerzo correcto al unirse a organizaciones que promovían cambios positivos en lugar de caer en la desesperanza. Conclusión: la transformación como proceso continuo. Las historias de Clara, Javier y Miriam nos muestran que la aplicación de las 4 nobles verdades no solo transforma el sufrimiento personal, sino que también tiene el poder de cambiar vidas y comunidades. Estas experiencias reflejan el viaje de cada individuo hacia la aceptación, la comprensión y la liberación del sufrimiento. Integrar las 4 nobles verdades en nuestra vida diaria es un proceso continuo que requiere compromiso, reflexión y práctica. Cada paso que tomamos hacia la aceptación del sufrimiento y su causa nos acerca a una vida más consciente y significativa. Al reconocer el sufrimiento y su origen, cultivar la cesación del sufrimiento y seguir el noble óctuple sendero, no solo encontramos nuestro propio camino hacia la paz, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Así, las 4 nobles verdades se convierten en un faro de luz en la oscuridad, guiándonos a través de las tormentas de la vida y ayudándonos a transformar nuestro sufrimiento en una fuente de sabiduría, compasión y conexión con el mundo que nos rodea. Al adoptar este enfoque, todos podemos ser agentes de cambio en nuestras vidas y en las de los demás, creando un ciclo de transformación y esperanza. Si encontraste valor en este video y deseas seguir explorando las enseñanzas budistas con nosotros, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, llenos de sabiduría y reflexiones sobre cómo aplicar el budismo en tu vida diaria. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo contenido que te ayude a vivir de manera más consciente y equilibrada. Gracias por tu tiempo y tu interés en el camino del despertar. Nos vemos en el próximo video.